Buenas, continuando con la enseñanza basada en la simulación clínica, hoy veremos niveles y tipos de simulación. Haremos un breve repaso sobre la definición de la simulación clínica, veremos un poco sobre los niveles de simulación, tipos de simuladores, contrato de ficción, ambiente de simulación, paciente simulado y moulage. Repasamos la definición de dos personas importantes en la simulación clínica contemporánea como son David Gaba y Peter Dickman. David Gaba define a la simulación clínica como una técnica, no como una tecnología para sustituir o ampliar las experiencias reales a través de las experiencias guiadas que evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real de una forma totalmente interactiva. Por su parte, Dickman establece o define a la simulación clínica como la metodología que ofrece además poder practicar estrategias óptimas en situaciones poco frecuentes, inseguras, de manejo delicado y también de procedimientos de alta complejidad. Veremos la clasificación que se utiliza con mayor frecuencia, que es la que divide a los diferentes escenarios según el nivel de fidelidad o realismo del taller o del escenario. Y así podremos tener talleres o escenarios de baja fidelidad o de habilidades, de mediana fidelidad o escenarios o talleres integradores, que también lo podemos escuchar como baja compleja, y los talleres de alta fidelidad o alto rendimiento. Entonces veamos de qué consta un taller de baja fidelidad. El escenario es un escenario que tiene bajo realismo. Los simuladores que se utilizan son simuladores por partes. Por ejemplo, si yo necesito que el alumno aprenda a hacer un acceso venoso periférico, voy a utilizar, por ejemplo, un brazo. Si necesito que el alumno aprenda a hacer compresión torácica o ventilación, voy a utilizar un tórax de adulto. Las competencias que se tratan de desarrollar o entrenar con este tipo de talleres son competencias técnicas, es decir, habilidades, aunque también nos puede servir en algunas situaciones para el aprendizaje o entrenamiento de competencias no técnicas. En este caso, el taller o el escenario debe contextualizarse. No es recomendado introducir un caso clínico. Es decir, que si yo necesito enseñarle al alumno a hacer las compresiones torácicas y la ventilación en un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, es suficiente que contextualice si se trata de hacer una reanimación en un paciente en un ámbito extrahospitalario que será necesario o podrá realizarse la compresión y la ventilación en un tórax en el piso. Diferente será si se trata de un paciente que está en un ámbito hospitalario donde la reanimación se hará sobre una camilla, sobre una superficie firme en algún espacio dentro de un hospital. El lugar donde se realiza la simulación, al no ser un escenario que requiera un alto nivel de fidelidad, de realismo, se lo puede hacer en un centro de simulación, en una sala de habilidades, se lo puede hacer dentro de un hospital para hacer simulación in situ. En este caso, el docente, el instructor, tiene el rol de facilitador. Está dentro del escenario, participa activamente en el escenario, observando al alumno, guiándolo, evaluándolo, ¿sí? Aconsejándolo y fundamentalmente ayudándolo en la reflexión.
como dijimos en oportunidades anteriores, la reflexión es uno de los pilares más importantes dentro de la simulación. En el caso de la simulación de baja fidelidad, la reflexión se hace a través de la retroalimentación, es decir, a través del feedback. Para ello existen la utilización o se puede utilizar determinadas herramientas, como por ejemplo una lista de cotejo en el caso de habilidades técnicas o una rúbrica en el caso de habilidades comunicacionales. Así podemos ver talleres que son diseñados para el examen ginecológico, para el acceso venoso periférico o la colocación de medicación, para aprender compresiones torácicas. Ustedes pueden ver aquí que están los alumnos entrenando específicamente las competencias para comprimir el tórax de manera correcta, en una frecuencia, en una profundidad determinada, hacer ventilación, el uso del cardiodesfibrilador o el desfibrilador automático externo. Se puede hacer también talleres para ocultar, donde el alumno aprenderá a identificar los diferentes focos de ocultación, podrá diferenciar los ruidos respiratorios, cardíacos, digestivos, normales, patológicos, o también se puede utilizar para entrenar, por ejemplo, el interrogatorio a diferentes síntomas. También se puede utilizar la baja fidelidad para el entrenamiento de cómo manejar determinados equipos biomédicos, como puede ser un monitor, un respirador, un desfibrilador. Por su parte, la mediana fidelidad contiene elementos y componentes de la vida real, pero que no es completamente similar a esta. Permite cierta interacción. En estos talleres se puede incorporar un caso clínico. Es una actividad integradora. Por ejemplo, si yo voy a hacer que los alumnos en un taller vayan a hacer RCP de avanzado de alta calidad, voy a hacer una integración de otros talleres de baja fidelidad donde aprendieron a comprimir, a ventilar, a utilizar el desfibrilador, a identificar un ritmo, a diferenciar los diferentes protocolos, ya sean de ritmos desfibrilables o no desfibrilables. En este caso, el rol del docente también es activo, está dentro del escenario, como al igual que en una situación de baja fidelidad, el docente es observador, es guía, es el que va a realizar una evaluación de tipo formativa. Acá la reflexión también se hace a través de la retroalimentación, es decir, a través del feedback. Ustedes ven acá cómo en un taller donde se hace RCP avanzado, los alumnos integran lo que aprendieron en los talleres iniciales, es decir, como dijimos recién, hacer las compresiones torácicas efectivas, a una frecuencia, una profundidad correcta, la ventilación, a identificar los diferentes ritmos que pueden llevar un paro a un paciente. Ustedes observan acá cómo el docente está siguiendo de cerca la actividad del alumno, como decíamos, está guiando, está para, digamos, responder a la necesidad de las diferentes variables que pueden necesitar los alumnos para continuar con el caso clínico. En tanto que en la alta fidelidad, el nivel de realismo que se logra en el escenario es tan alto que puede llevar a la movilización de determinadas emociones. Estos talleres tienen como objetivo el entrenamiento de competencias no técnicas, es decir, competencias transversales, competencias generales o competencias blandas, como por ejemplo la comunicación, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo,
el manejo de recursos en crisis, es decir, CRM. En este caso, se utiliza o se implementan casos clínicos complejos, donde el alumno pueda realizar, o es, mejor dicho, necesario que el alumno desarrolle el razonamiento o el pensamiento crítico. Los casos clínicos son bastante complejos. Uno puede elegir un caso clínico real o inventar, donde tiene que establecer determinados parámetros a seguir por el alumno. En este tipo de talleres se puede utilizar simuladores de cuerpo entero que utilizan software, un hardware, con la finalidad de aumentar el realismo del escenario y de la escena. Pero también se puede utilizar pacientes simulados o pacientes estandarizados. Acá el rol del docente es diferente. El rol del docente es un observador del escenario, no está presente en la escena, no interviene en la escena. En este caso el docente está como un observador apartado del escenario. El alumno está desarrollando una escena, un escenario, como si estuviera realmente atendiendo a un paciente en la vida real. El tipo de reflexión que se realiza en esta situación es una reflexión estructurada que lleva el nombre de debriefing y que tiene un importante contenido, que tiene una relevancia muy grande dentro de la planificación de los escenarios de alto rendimiento o los escenarios de alta fidelidad, ya que muchas veces el objetivo de la simulación está puesto en la reflexión. Por eso es que muchas veces uno en la programación de los tiempos establece a veces el doble del tiempo que dedica al taller en sí, se lo dedica a la reflexión. Es decir, que si un taller duró 10 minutos, probablemente la reflexión o el debriefing puede llevarnos entre 20 a 30 minutos para reflexionar puntualmente sobre ese estructurado, sobre algunas partes clínicas específicas, técnicas, pero también sobre el comportamiento psicológico, el cómo reaccionó al frente de determinadas situaciones cada alumno y cómo puede mejorar esa situación para un taller próximo o para la vida real. Ustedes ven acá cómo se ambienta, cómo se logra un escenario casi real donde se está ambientando, por ejemplo, una terapia intensiva, una sala de parto. El desarrollo de estos talleres, tanto de baja, mediana como alta fidelidad, lleva una planificación y un tiempo muy prolongado. A veces nos puede llevar el desarrollo de un escenario de alta fidelidad, por lo menos entre 15 a 20 días. Nosotros acá en nuestra dirección de emergencia, donde tenemos también un centro de simulación, ahí es donde los alumnos de cuarto año en la asignatura Emergentología 2 van a realizar las simulaciones tanto de baja, de mediana y de alta fidelidad, y aquí están los docentes preparando el escenario. En este caso, se trataba de un escenario de un caso clínico real. Esto fue hace un par de años atrás. Un niño de aproximadamente 5 años se ahogó en una pileta y es traído por el servicio de emergencia extrahospitalario. Ustedes pueden ver acá que está el chofer, está el médico, los alumnos son el equipo que recibe. Es decir, el taller se desarrolla inicia cuando el equipo extrahospitalario hace la transferencia del paciente para que sean los alumnos los que sigan atendiendo al paciente. En este caso, el taller tenía como objetivo, además de los objetivos clínicos, además de los objetivos desde el punto de vista técnico de la emergencia,
en resolver el paro cardiorrespiratorio, en resolver la atención de un paciente pediátrico. Tenía también como objetivo competencias como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación efectiva, y le habíamos agregado el manejo de recursos en crisis. En esta situación teníamos como ítems la de decisión del cese terapéutico y la comunicación de mala noticia. Para ello, tuvimos la participación, en este caso, de especialistas en reanimación pediátrica y la colaboración del jefe de cátedra de bioética de medicina de la Universidad de San Pablo T. Nosotros en esta oportunidad teníamos los 3 alumnos que estaban como el equipo médico que hacía la recepción del paciente. De estos 3, uno era el líder. Además tenemos un enfermero que hace la función del enfermero, pero en este caso es el que va a moderar desde adentro, va a hacer que el desarrollo del taller siga por determinados canales, estimulando o frenando en el accionar de los chicos y siempre tratándolo de llevar hacia adentro. Él cumple la función de confederado, es decir, es nuestro salvavidas dentro del escenario. Y también tenemos la presencia de la actriz, que en este caso era la madre del niño y que tenía una particularidad de este caso clínico. Este chico era único hijo de padres separados, y la madre era enfermera que interrumpe en medio de la atención del paciente para, bueno, intentar saber de qué se trata, intentar colaborar porque ella era enfermera. Pero ustedes pueden ver que en ninguna de estas diapositivas, en ninguna de estas fotos, aparece ni el instructor ni un observador. En este caso, el observador, los instructores, los docentes estaban en una sala contigua, que es la sala de comandos, donde nosotros tenemos las cámaras, el control de audio, los docentes están observando, en este caso, cada uno con una función, 2 o 3 docentes que están como observadores, cada uno con su libreta tomando notas, con su grilla para ir viendo el logro de las competencias. También estaba el especialista. Tenemos en esta sala de control un técnico que se encarga del software, del simulador, del software de arritmia, del audio, del video, ¿sí? Y por otro lado, en una sala contigua, que es la sala que nosotros utilizamos para el debriefing, está el resto de los compañeros haciendo una evaluación de a pares, y de esta manera ellos van viendo en esta pantalla el desempeño de sus compañeros en el desarrollo del taller. Una vez que ellos terminan, salen de su escenario, pasan por este ambiente que es intermedio, es como una pecera, es una cámara Gesell que nos permite estar en contacto con todos los ambientes, inclusive con la sala de debriefing. Y es en este lugar donde los alumnos, junto con el docente que hace de debriefer, es decir, el que guía la reflexión estructurada, junto con los especialistas, en este caso la doctora es una pediatra que hace reanimación de pacientes pediátricos, y el doctor que nos había acompañado en ese momento, un abogado que es el que está encargado de la cátedra de bioética, hicieron la reflexión. Y salió realmente un taller bastante enriquecedor, no solo para los alumnos, sino también para el equipo docente. Bien, ¿qué es la simulación in situ? Es cuando todo esto que nosotros realizamos en un centro de simulación lo llevamos a realizar de manera in situ, es decir, en el lugar de trabajo. La simulación in situ se utiliza fundamentalmente para el entrenamiento de equipos para los planes de capacitación permanente, de capacitación continua del recurso humano de una determinada institución.
cuando se quiere lograr equipos de alto rendimiento es una de las situaciones en las cuales se debe utilizar la simulación in situ. Nos permite entrenar, por ejemplo, en subterapia intensiva, equipos de cuidados críticos. En nuestro caso, en la dirección de emergencia, nos permite entrenar al equipo tal cual funciona cotidianamente, médico, el chofer, el enfermero, entrenarnos, en este caso, como decía Peter Dickman, en situaciones importantes, difíciles, riesgosas, probables, poco frecuentes para el equipo. En este caso es una situación poco frecuente como es la atención de un paciente crítico en una situación de pandemia, en una situación de COVID, hacer toda la atención y coordinar justamente con los elementos que habitualmente están usando el equipo sanitario, el monitor, el respirador, la camilla, la ambulancia. Si bien vale aclarar que en este momento en este caso serían los alumnos, los participantes del taller, no están puestos los CPP por una cuestión de escasez y de alto costo de los recursos, solo estaban con los tapabocas y solo estaban con los guantes. ¿Qué se necesita para simular? Y esto es otro de los pilares importantes en la simulación, el contrato de ficción. Los participantes se proponen a creer que todo lo que pasa en el escenario es real. Aquí es donde el alumno y el docente se compenetran con el escenario y con la escena. Eh, a veces puede pasar que tengamos escenarios con un alto nivel de realismo, pero que el alumno nunca se ha compenetrado en el escenario, en el taller, en el caso clínico. Y a veces tenemos situaciones de un escenario de baja fidelidad, donde tenemos que hacer, como decíamos al principio, una colocación de acceso venoso periférico, una vía, y el alumno está tan compenetrado que realmente le está poniendo un suero, le está poniendo una vía o le está pasando una medicación a un paciente, no a un brazo, sino a un paciente, y es así como se lo imagina. Pero esto también, como decíamos, debe ser por parte de los alumnos como también por parte del docente, porque a veces el docente puede estar mirando el teléfono o no prestándole atención al alumno y esto hace que se pierda ese contrato de ficción. El nivel de adherencia al contrato varía de persona a persona. A veces sucede que del equipo que está participando, del grupo de alumnos que está participando, dos o tres estén muy compenetrados y uno no lo esté compenetrado. El nivel de adherencia también sufre oscilaciones durante el escenario. Nosotros hemos tenido algunas situaciones en las cuales el equipo que generalmente pasa al inicio del taller de alta fidelidad no está demasiado compenetrado, pero a medida que uno va introduciendo herramientas y va introduciendo algunos salvavidas, hace que aumente el realismo. En este caso, por ejemplo, volviendo al taller que les había mostrado inicialmente, en este equipo eh, teníamos un líder y teníamos dos médicos que estaban bien compenetrados desde el principio hasta el fin. Pero en este caso el líder no se lo notaba con una actitud que demuestre estar compenetrado y responsabilizado con el escenario. Cuando ingresa la madre del niño, como yo le había explicado, esta es una actriz, ella inmediatamente toma y le llama la atención, digamos, la falta de compromiso, la falta de compenetración con el escenario, y como cualquier madre lo toma como que no tenía demasiado compromiso con la resolución del caso. E inmediatamente
es como que la madre empezó a enfocarse en él y se empezó a asustar y es aquí cuando hace el clic el alumno y empieza a tomar mayor participación en el taller, se empieza a compenetrar y fue tan, como dije al principio, tan enriquecedora este taller que terminó llorando la madre, terminó llorando el enfermero, los alumnos, y fue tan enriquecedor también la reflexión estructurada, es decir, el debriefing, que se pudo sacar grandes conclusiones para próximos talleres o para situaciones reales. Y sí, es importante que si uno cree que está cabalgando en las praderas, sienta el viento en la cara, sienta el calor en la piel, a pesar de que esté cabalgando una escoba. Es decir, compenetrarse en la simulación, ¿sí? Es creerse uno que realmente es, en este caso, una jirafa. La ambientación fundamentalmente en los escenarios de alta fidelidad es un parámetro, un punto muy importante. El ambiente debe ser lo más real posible para, como decíamos al principio, lograr una evocación de emociones. Es importante que las salas tengan una alta flexibilidad para tener la posibilidad de cambiar de escenario de acuerdo a la situación. Hemos visto nosotros, por ejemplo, en este centro de simulación, esta sala, que es una sala de atención de pacientes críticos, puede ser una terapia intensiva de adultos, una terapia intensiva pediátrica, una terapia neonatal, puede ser una sala, una cama de shock room. Así también tenemos un lugar donde nosotros hacemos para hacer habilidades, podemos hacer sutura, pero también le ponemos una mesa, dos sillas y hacemos un consultorio. Es decir, tiene una determinada versatilidad. De hecho, hay hospitales, escuelas que tienen incorporado algunos centros de simulación en pacientes pediátricos, por ejemplo, que utilizan no solo la ambientación de lugares o ambientes hospitalarios, sanitarios, sino también para poder recrear ambientes intradomiciliarios, como puede ser para que los padres se entrenen en cómo manejar pacientes electrodependientes que después de haber estado con alguna patología que requirió estar intubado y una traqueostomía, ese padre lleve a su niño, a su hijo a la casa y esté entrenado para resolver una broncoaspiración, la aspiración de secreciones. Todo eso se puede entrenar en un ámbito de un centro de simulación, simulando, ambientando un escenario como un ambiente intradomiciliario. La ambientación no siempre, pero pueden ser costosas. Pero recuerden que también existen la posibilidad de hacer recursos de bajo costo, ¿sí? Y es también una buena alternativa para la simulación in situ en cada hospital. Y para hacer un breve resumen, acá tenemos la diferenciación de los tres niveles de simulación: baja fidelidad, mediana y alta fidelidad. Con respecto al uso o los tipos de simuladores, podemos ver que en la baja fidelidad utilizamos, como dijimos en un principio, simuladores por parte, cabezas para hacer intubación o manejo de la vía aérea, un torso para hacer RCP básico, un brazo para hacer acceso venoso periférico, una pelvis para hacer un sondaje vesical o para hacer un examen ginecológico. En la mediana fidelidad se puede utilizar simuladores por parte, pero también simuladores con software incorporados, como puede ser para la ocultación de ruidos normales y patológicos. En el caso de los simuladores que se utilicen en alta fidelidad, se pueden utilizar los simuladores de cuerpo entero con software y hardware incorporado, pero también se puede utilizar pacientes estandarizados, pacientes simulados. En cuanto a las competencias, en el caso de la simulación de baja fidelidad,
se utiliza para el entrenamiento de competencias técnicas, fundamentalmente. En el caso de la mediana fidelidad podemos entrenar competencias tanto técnicas como no técnicas. En cambio, en el caso de la alta fidelidad, las competencias que se entrenan fundamentalmente son las competencias no técnicas, es decir, las competencias blandas o generales o transversales, pero también se puede utilizar para el entrenamiento del manejo del recurso en crisis. Y la retroalimentación, la eh, reflexión en el caso de la mediana y de la baja fidelidad se hace a través de la retroalimentación, es decir, a través del feedback, mientras que en la alta fidelidad hay una reflexión estructurada donde utilizamos la metodología del debriefing. Bien, ahora vamos a ver los tipos de simuladores. Tenemos simuladores por parte, con software de cuerpo entero, con software incorporado, los simuladores virtuales y ápticos. Bueno, ya hablamos un poco de los simuladores por parte. Son una parte concreta del cuerpo, decíamos un brazo, una pelvis, un tórax, para determinadas competencias, fundamentalmente competencias técnicas. Como dijimos, se utilizan escenarios de baja fidelidad. Acá ustedes pueden ver diferentes tipos de simuladores por partes, ¿sí? También se pueden utilizar para hacer, como vimos, acceso venoso periférico, el manejo de la vía aérea, el manejo de una servocuna o una incubadora, un respirador pediátrico. Todo esto es en nuestro centro de simulación. Acá los alumnos están practicando sutura. Acá tenemos un espacio donde lo utilizamos como un pequeño quirófano para que los alumnos puedan practicar los puntos, los diferentes puntos de sutura. Lo más básico, lo que tienen que manejar un médico como un médico generalista. Y ustedes observen algo que les comentaba en un principio. Acá tenemos el docente, que es el facilitador, que es el que va guiando el escenario, pero tenemos otro docente colaborando con la observación y la evaluación formativa en su mano con esta herramienta que es la lista de cotejo, donde va observando el logro de la competencia y esta herramienta posteriormente servirá para hacer la retroalimentación y la reflexión de qué es lo que hizo bien, qué es lo que le generó una dificultad, reflexionar cuáles son las consecuencias de no haber cumplido con esa competencia y reflexionar qué se puede hacer mejor para el próximo taller o para la vida real. Luego tenemos los simuladores con ordenadores, como puede ser el simulador que habíamos nombrado en un principio. Es un simulador que tiene incorporado un software, por ejemplo que me permite la ocultación tanto de ruidos respiratorios como ruidos cardíacos, ruidos digestivos. A su vez podemos ocultar, por ejemplo, en el caso de ruidos respiratorios normales, anormales, podemos también generar casos clínicos, es decir, que en un paciente, por ejemplo, con broncoespasmo, puedo ocultar los diferentes ruidos respiratorios patológicos que podemos encontrar, los roncus, la sibilancia. Es decir, tienen un software incorporado dentro del simulador. La simulación áptica es la incorporación de ordenadores, de computadoras, a su vez incorporados o sumados a diferentes simuladores que me permiten observar, por ejemplo, una cirugía laparoscópica, una artroscopía, una endoscopía o una colonoscopía. Todo esto se utiliza en el caso de la simulación virtual o simulación áptica. Y por último tenemos los simuladores de cuerpo entero, que son estos simuladores que tienen diferentes gamas. Tenemos los topes de gama, que son simuladores que tienen reacción pupilar ante la luz, que sudan, que lloran. Hay algunos que tienen reconocimiento de fármaco, que pueden ante
ante la lectura de un código de barra o algún código del fármaco, de la ampolla del fármaco, desencadena una respuesta farmacológica que puede ser moderada a través del software. Estos diferentes tipos, por ejemplo, acá tenemos algunos que son básicos para hacer reanimación, para hacer atención del politraumatizado. Acá en el centro de simulación, nuestro centro de simulación de la Universidad de San Pablo T, el doctor Néstor Forenza, tenemos los dos simuladores, son de mediana gama, son de pacientes adultos y de pacientes pediátricos y nos permiten generar diferentes casos clínicos y cuadros clínicos que pueden ser moderados desde manera remota, de manera inalámbrica a través de una tablet y lo podemos controlar desde lejos para que el paciente, para que el alumno pueda actuar, pueda entrar y a este contrato de ficción como si realmente estuviera en un escenario real. Tenemos, por ejemplo, Lucina, que es un simulador de parto, que no solo se puede evaluar las condiciones fisiológicas de la madre, sino también se puede hacer, por ejemplo, la evaluación y la semiología del embarazo. Se pueden escuchar los latidos del bebé, se pueden hacer las diferentes maniobras de Leopold, pero también se puede simular el parto y el alumbramiento. Y ahora veremos un poco de pacientes estandarizados y pacientes simulados. Si bien se diferencian desde el punto de vista de definición, en muchos casos se lo utilizan como sinónimos, pero hay algunas diferencias. El paciente simulado puede ser un actor, puede ser un paciente real, puede ser un par, es decir, un compañero, en el cual simplemente necesito la presencia, por ejemplo, en el caso de necesitar un paciente simulado para la colocación del collar cervical y de los elementos de inmovilización, o por ejemplo para hacer un examen abdominal o para hacer algún reflejo, esos son los pacientes simulados. Siempre van a tener una participación que no es tan activa, simplemente están, su presencia, a diferencia del paciente estandarizado, que también puede ser un actor, puede ser un paciente, puede ser un par, pero tiene un libreto. El actor tiene una mayor participación, es muy activa la participación del paciente estandarizado en el desarrollo del escenario, que generalmente es un escenario de alta fidelidad. El paciente conoce el objetivo educacional, conoce la contextualización y tiene un libreto. El paciente va a responder a determinadas variables y según determinadas pautas preestablecidas. Por ejemplo, si de repente nosotros hacemos un taller para interrogatorio, un taller para la parte comunicacional, para el entrenamiento de competencias comunicacionales, el paciente va a responder, si estamos haciendo un examen del dolor, va a responder sobre las características del dolor, va a responder sobre la irradiación, va a responder sobre los factores que desencadenan, que atenúan los antecedentes, en fin. Y va a responder siempre de la misma manera. Por ejemplo, lo podemos utilizar para la implementación de los ECOES, es decir, de los OSCIs. Si tenemos 11 estaciones, 11 alumnos que van a pasar, va a responder siempre con las mismas variables. Acá, por ejemplo, en nuestro curso de formación docente en herramientas de simulación clínica, hemos desarrollado un taller donde se entrena la competencia comunicacional. Acá nosotros tenemos las dos docentes que están tomando el taller, tenemos el docente que está guiando el taller, la alumna que está haciendo el interrogatorio y el paciente simulado. ¿Qué es el moulage? El moulage es una técnica
que utiliza el maquillaje artístico, pero no solo el maquillaje, sino que utiliza otros elementos para aumentar el realismo. Puede utilizar prótesis, puede utilizar pintura, puede utilizar diferentes elementos para simular la sangre, puede utilizar, por ejemplo, pintura roja mezclado con glucosa y genera el efecto de la sangre. Puede utilizar algunas prótesis para generar fracturas, lesiones en la piel, cambio de coloración, cianosis, ictericia. Y se utiliza mucho, no solo en el paciente simulado, sino también puede servir para aplicarle a los simuladores y aumentarle el realismo a los simuladores. Acá tenemos, por ejemplo, esto fue un simulacro en un curso de rescate aéreo donde tuvimos que simular heridas, empalamientos, ¿sí? Acá estamos en el proceso de desarrollo del moulage, preparando las heridas, ¿sí? Esto aumenta el impacto y aumenta el realismo al escenario. Y por último, la simulación híbrida es la simulación donde tenemos por un lado el paciente simulado, el paciente estandarizado y una prótesis que me permite entrenar determinadas competencias, tanto competencias técnicas como competencias no técnicas. Como decíamos, es adjuntar una parte inanimada a una persona real. Se utiliza también para la práctica de habilidades técnicas básicas. Es barato, es mucho más barato. Nosotros en el Centro de Simulación Néstor Forense de la USPT tenemos un simulador híbrido de embarazadas para hacer el parto y el alumbramiento. En este caso, la paciente simulada se pone esta mochila, interactúa con el alumno y el alumno va a hacer el parto y el alumbramiento del bebé. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que son los diferentes niveles de simulación, hemos visto los tipos de simuladores, hemos visto lo que es el paciente simulado y el moulage. Espero que haya sido claro y que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.